vamos a estar hablando un pasaje de la Escritura que me llama mucho la atención. Eh, pues cada vez que, como les he dicho ya en muchas ocasiones, creo yo, debemos no solamente leer la Biblia, sino buscar estudiarla. Juan capítulo 5, versículo 29 nos dice claramente que escudriñemos las escrituras. Ellas son la mayor fuente de sabiduría, de conocimiento. Son la mayor fuente que nosotros podemos tener, iglesia, para ser dirigidos, para ser enseñados, para ser fortalecidos y para conocer como el origen de muchas cosas que hoy por hoy estamos enfrentando o confrontando a nivel mundial, a nivel local, a nivel de iglesia, a nivel personal. En la Biblia encontramos respuesta a tantas y tantas cosas. De eso yo estoy convencido. La Biblia tiene respuesta para todas las cosas. Hay algo bien particular. Esto está en el libro de Números. Números está en el capítulo 21, iglesia, versículos 4. Vamos a ver desde el versículo 4. Son nomás 6 pasajes del versículo 4, versículo 9, donde dice la serpiente de bronce. Así es que Números, capítulo 21, versículo 4. Hay unos aspectos bien interesantes aquí. Esto sirve para tocarte varios temas y voy a tocar varios temas. Le pido al Padre que me permita de la mejor manera llevar esta disertación, esta predicación, para que podamos nosotros comprender al máximo posible lo que el Señor nos quiere hablar en estos aspectos que vamos a estar tocando, ¿ok? Dice en el versículo 4, iglesia, dice, después partieron del monte Hor, camino de Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Bueno, aquí hemos dos aspectos que son muy importantes, por eso les digo, cuando nosotros leemos la escritura, procuremos buscar los contextos culturales, los contextos geográficos, porque así, digamos, nos ubicamos mejor en el tiempo y lugar de los acontecimientos. Dice aquí, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Para rodear la tierra de Edom. Si vemos antes de esto, en el versículo 20, versículo 27, 22 en adelante, vemos lo que es la muerte de Aarón. O sea, sabemos que Aarón era el hermano de Moisés, a quien el Señor había tomado pues para hacer como que fuese la boca de Moisés. Moisés pues sabemos la historia, era tartamudo. Esto dicen los estudiosos que era un trauma que tenía Moisés cuando fue puesto en el mar, en el río Nilo, perdón, y se vio confrontado por las cobras del Nilo. Entonces él quedó como con ese trauma pues de las serpientes, y esto había causado su tartamudez, es lo que dicen los estudiosos. Por eso cuando vemos que en eso, aquí en el libro de Éxodo 3:15, cuando el Señor le dice, tira la vara y se convierte en culebra, si tú lees con detenimiento vas a ver que dice que Moisés inmediatamente corrió, o sea, tiró la vara cuando se convirtió en una cobra, porque no fue en cual serpiente, en una cobra. Inmediatamente Moisés corrió porque esto confrontó sus miedos, ¿ok? Entonces vemos como el Señor le dice, no tenga miedo, tómala. Y una culebra, digamos, se toma de la cola y el Señor le dice, tómala por la cabeza.
de la parte menos conveniente, pero era para enseñarle a Moisés que ahora era diferente. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, iglesia, porque verdad que ahora con el Señor es diferente. A veces hay temores, hay miedos, hay cosas que quieren venir, que quieren mezclarse, que quieren robarnos la paz por experiencias pasadas, por cosas que hemos escuchado, porque es que a veces nos dicen que a Pepito le pasó, bueno, y todas estas cuestiones, o tenemos nuestras propias experiencias. Ahora en el Señor lo que nosotros hagamos de la mano del Señor, guiados por el Señor, rompe todos aquellos temores, aquellos miedos. Solo que hay que hacerlo con la guía, la dirección del Señor, lo que conocemos como en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces ya aquí en el Números 21, en ese capítulo 21, dice lo siguiente, dice en el versículo 1, cuando el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Yahweh y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Yahweh escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma, que significa destrucción. O sea, mira esto interesante, ¿no? Antes, en el versículo 1, capítulo 21, vienen, los atacan y ellos reaccionan y dicen, Señor, si usted nos entrega a este pueblo, vea, nosotros vamos a destruir todas sus ciudades. No vamos a dejar nada, dice ahí. Dice el versículo 2. Entonces Israel hizo voto a Yahweh y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y así mismo se hizo. No quedó ni una de estas ciudades. Después de que pasa esto, días después, esto no fue en un solo día, dice el versículo 4, después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. O sea, el Señor les dio una orden que tenían que rodear la tierra de Edom. Y dice el versículo, y sigue diciendo el versículo, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ellos dijeron esto en cuanto a que era un desierto con toda la razón, porque era una tierra desértica. Pero mira algo bien interesante, cuando nosotros buscamos la historia de Edom, cuando estudiamos, la historia de los eomitas, estos eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Edom significa rojo. Se sabe, se entiende que en esta región, pues es una región rica que es en cobre, y dice que hierro también. Entonces esto ponía un color rojizo, como en la tierra, y de hecho, pues como el polvo y todo se levantaba, pues la gente tendía a que esto se impregnara en su piel. Entonces por eso le decían los eomitas, que significa como los rojos, ¿ok? Y sabemos pues que Esaú también tenía el color, dice la escritura, que tenía el color también, el pelo rojo, ¿ok? Él era pelirrojo. Entonces todo esto conjugaba para que esta tribu, este pueblo, se le llamara y le conociera como los eomitas. Pero ahora hay algo bien particular de los eomitas. Y aquí es donde yo digo, wow, Señor, de verdad tú siempre nos estás maravillando con tu sabiduría. El pueblo se desanima, pero resulta que los eomitas tenían su economía plantada en dos cosas o en tres cosas muy particulares. Era la agricultura, ganadería, pues, como ovejas, cabras, vacas, bueyes, todo esto, pero también tenían una renta muy especial, y era que ellos cobraban impuesto a quien quería cruzar por sus tierras. Entonces mira esto, Israel no lo sabe, el pueblo hebreo no sabe esto, porque no son de esa tierra, van descubriendo apenas esa tierra, y hay muchas cosas que ellos no saben, pero que Dios, que todo lo conoce, lo sabía.
A veces a nosotros nos pasa igual. El Señor nos quiere llevar por un camino y a nosotros nos parece largo, nos parece tortuoso, pero olvidando nosotros que el Señor tiene cuidado y conoce todas las cosas. Él sabe lo que nos vamos a encontrar más adelante y Él quiere prevenirnos de estas cosas, aunque esto conlleve a que el camino tal vez se alargue, aunque la espera también, digamos, se alargue, aunque eso que esperamos recibir ya se aplace, porque el Padre conoce todas las cosas y Él quiere siempre nuestro bienestar. Mira, Israel se desanima, pelea con Dios, pelea con Moisés. ¿Por qué nos trajiste para hacernos morir en este desierto? Y el Señor los estaba librando de pasar por la tierra de Edom o de los edomitas, porque les iban a cobrar impuestos, los iban a robar. Ellos cobraban, o sea, le pedían, le exigían a quien cruzara su territorio que tenía que pagar. Y pues siendo el número que era de los hebreos, yo creo que el precio iba a ser bastante costoso, iba a ser bastante caro. Dios, el Señor quiere evitarles, o sea, que tengan que pagar un alto precio a los edomitas por pasar por su tierra, o evitarles una guerra que era innecesaria. Y eso es lo que el Señor está viendo y eso es lo que Él les quiere precisamente, les quiere evitar. ¿Cuántas cosas el Padre quiere evitarnos? ¿Cuántos dolores de cabeza no nos hubiéramos nosotros evitado si no nos hubiésemos apartado del consejo del Señor, o en otros casos, si hubiésemos conocido del Señor antes de cometer eh, eh, ciertos desatinos, o antes de tomar ciertas decisiones hubiésemos podido conocer mejor al Señor? Tal vez no le conocíamos como le conocemos ahora y tomamos decisiones en presión, tomamos decisiones en aceleramiento, tomamos decisiones a veces oprimido por las situaciones, dejamos de mirar al Señor y entonces esas decisiones van en contravía de aquellas cosas que el Señor quería precisamente evitarnos. Aquí estamos viendo muy claramente esto. Edom dice, está claro, aquí tengo donde estaba sacando el estudio de Edom, que la economía ellos se basaba en que en la agricultura, ganadería y en que cobraban a todos aquellos que quisieran pasar por su territorio, les cobraban, era un peaje. Yo cuando leía esto me da risa, decía, Señor, los peajes no son de ahora. Y veo que siempre han sido un asalto entonces, porque era un peaje que ellos cobraban a quien quisiera pasar por su tierra. No pasaba nadie que no pasase, que no pagare por pasar por ahí, ¿ok? Entonces aquí vemos al Señor Dios Todopoderoso queriendo evitarle a su pueblo esta contradicción, queriendo evitarle que su bendición, que la bendición que el Señor les había dado a ellos. Recuerden que cuando el pueblo salió de Egipto, las mujeres egipcias, dice la escritura, que sacaron, se cataron sus aretes, sus joyas, sus alhajas, entraban a las casas a coger lo que tenían guardado y se lo entregaban a las mujeres hebreas. El Señor lo dijo y esto, como toda la palabra del Padre, se cumplió. ¿Ok? Y ya vemos que ese oro que el Señor les permitió tomar a ellos tenía un fin específico, que era luego la construcción del tabernáculo, del templo, y que era también
y que ellos desafortunadamente en el capítulo 32 de Éxodo tomaron de esas alhajas, de esas joyas para hacerse un becerro de oro. La necedad está atada al corazón del muchacho, y no solamente el muchacho, sino del hombre en general. Por eso debemos nosotros ser muy sabios, prudentes, y simplemente entrar en esa confianza, en entender que si el Señor en un momento determinado está haciendo algo y lo está haciendo de una forma particular, diferente tal vez a la que nosotros nos hubiese gustado que fuese, más bien preguntemos al Señor en acción de gracias, ¿por qué de pronto? Y Él nos va a explicar, Él nos va a mostrar, o tal vez no nos va a decir nada, pero cuando ya estemos al otro lado de la situación, vamos a entender por qué. Ahí lo vamos a entender claramente por qué, y vamos a decir, ay Señor, gracias. Usted quería evitarme esto. ¿Qué tal si yo me meto por ahí? ¿No te ha pasado, iglesia, en alguna situación que has estado, como decimos, empecinado, terco en algo, y hiciste lo que fue posible y casi lo imposible, y no sucedió, no se dio? Y cuando ya pasa todo lo que tiene que pasar, comenzamos a entender las consecuencias de lo que hubiese, o de ese acto que si hubiéramos logrado realizar, y decimos, uy, Señor, gracias. De verdad que muchas gracias. Entonces aquí estamos viendo cómo esa soberanía del Padre, cómo la presciencia, que es el anticipado conocimiento de todas las cosas, la capacidad que tiene el Padre para conocer aún lo que aún no ha sucedido, libró a su pueblo, de entrar en un problema que no hubiera sido un problema fácil, y que además de eso les hubiera dado pérdidas. Si no hubieran sido pérdidas humanas, hubieran sido pérdida de la parte material, pérdida en su economía, en lo que el Señor les había dado a ellos como don, como regalo para su sostenimiento, y planeado todo, ya lo sabemos, como Dios había planeado, ¿no? Que esto fuese para la construcción del templo. Recordemos, iglesia, que el Señor conoce hasta el último día de esta tierra. Nosotros no conocemos ni qué va a pasar en el siguiente segundo. Dios, el Señor, lo conoce todo. Entonces, si nosotros no nos apartamos de este principio, y si nos hemos apartado, volvemos a ese principio, nos va a hacer mucho más llevadero, mucho más fácil aquellas cosas que el Señor decide para nosotros y que tal vez a nosotros no nos parecen tan cómodas. Mira esto, ellos se enojan porque el Señor los pone a rodear la tierra de Edom, y Dios no les permite cruzar por Edom porque los edomitas le iban a causar problemas. Ellos esperaban que las personas entrasen, y una vez dentro de su territorio, entonces salía, digamos, el peaje. Esa era la economía, de eso se sustentaba una parte muy importante de su economía. Como te decía ahorita, cuando le buscamos a Edom, la historia de este pueblo, nos vamos a dar cuenta que ellos eran agricultores, ganaderos, pero también su economía estaba fundamentada en una muy buena parte de cobrar a aquellos que cruzaban por su territorio. Así es que mira la sabiduría del Padre para con nosotros, sus hijos, previendo siempre para nuestro bienestar. Y a veces, cabezones, sus hijos, se enojan, pleitean, discuten, levantan la voz al cielo y gritan y gimen, y casi que se quiere torcer la mano del Señor,
y obligarlo a que las cosas tienen que ser como nosotros hubiésemos querido que fueran o como nosotros las hubiésemos planeado. Pero aquí vemos al Señor enseñándonos una gran lección. Una gran lección. ¿Por qué? Porque al igual que el pueblo judío, nosotros no sabemos qué hay más adelante, ni qué nos vamos a encontrar más adelante, pero el Padre todo lo sabe. Y recordemos que una u otra decisión va a tener unas consecuencias y vamos a tener o a disfrutar el resultado de eso, o por el contrario, a lamentarnos del resultado de eso. El Señor lo que quiere es que nosotros nos gocemos, nos disfrutemos y nos gocemos del resultado de aquello que a diario vamos haciendo, iglesia. Recordemos que las jornadas las iba marcando el Padre a través de la nube de gloria. Eso es lo que nos enseña la palabra. La nube, cuando la nube se posaba, se quedaba quieta, el pueblo paraba. Cuando la nube empezaba a moverse, Moisés estaba atento a este detalle y le decía al pueblo: buenos, arréglense que nos vamos, partimos. Ellos no sabían hasta dónde iban a llegar, pero sí había algo claro, que el Señor siempre estaba con su nube de gloria protegiéndolos de día y con la columna de fuego abrazándolos de noche para que el frío del desierto no les hiciera daño. Entonces vemos la protección del Padre sobre su pueblo, la hemos visto y hoy la seguimos viendo. Y esto, iglesia, tiene que impulsarnos a nosotros a seguir confiando en el propósito del Señor y simplemente aceptar la forma en que el Señor en un momento determinado quiere hacer las cosas. Es importante esto. Y te repito, iglesia, esto nos va a librar de muchas, pero muchas situaciones y tragos amargos, como decimos, o situaciones incómodas. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 6, y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ellos se enojan, abren su boca, levantan su voz, dice y el pueblo, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, quejándose de por qué Dios estaba haciendo eso de la forma en que lo estaba haciendo, quejándose porque les tocó rodear Edom, y es que rodear Edom no era una parte plana, era una región más bien montañosa. De hecho, eso era lo que ellos aprovechaban. Para Edom, ese era un punto en el ejército se le llama a esto un punto estratégico, o sea, es el que da ventaja a quien lo posee. Entonces, la mayoría de los caminantes, de los viajeros que cruzaban esta región, por evitar subir las montañas, las alturas que había, entonces se metían por ahí y quedaban en la encrucijada de Edom. A veces, y hemos de tener cuidado con esto, iglesia, no quedar en la encrucijada de una decisión adversa y de entregarle al enemigo aquello que para nosotros debiera ser una bendición. Solo por no esforzarnos un poco más, solo por no dejarnos guiar del Señor en a dónde Él nos quiere llevar y en la forma en que Él nos quiere llevar. Esto es muy importante, es muy valioso la enseñanza que nos da este pasaje de la Escritura. Y qué bueno que nosotros lo pongamos por obra, meditemos en esto y tratemos de sacarle el mejor provecho a esto que hoy nos permite el Padre que nos llegue. Hacer reflexión, mirar y, si es necesario, tomar el camino más largo, porque no siempre el camino más fácil es el mejor. Que el Padre sabe y conoce todas las cosas y que lo mejor, o sea, lo que más nos conviene a nosotros, iglesia, es simplemente aceptar el camino que el Padre va trazando, calladitos,
silenciosos para que no demos lugar a que las serpientes del desierto vengan y nos ataquen. Ahora, dicen algunos estudiosos que estas no eran serpientes, pues como tal las que vemos, sino que eran seres ardientes, o sea, eran demonios. Porque mira lo que dice más adelante. Y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes en una traducción muy antigua que hay, del hebreo como tal, del arameo. Entonces dicen que esto no eran serpientes normales, te repito, común y corrientes, no, eran serpientes, digamos, especiales. ¿Ok? Dice, y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Aquí vemos algo bien importante y es la necesidad del arrepentimiento. Del arrepentimiento. O sea, primero se salen de la voluntad del Padre. O sea, se enojan porque el Padre está haciendo su voluntad sobre ellos. A veces decimos, Señor, hágase tu voluntad, y cuando el Padre comienza a hacer su voluntad, no nos gusta. Bonito esto, ¿no? No nos gusta. Y Señor, ¿por qué? Y mejor así. Bueno, o sea, nos volvemos los arquitectos de nuestra propia vida, entendiendo y comprendiendo que cuando éramos los arquitectos de nuestra vida, la echamos a perder en muchas cosas, ¿sí o no? Y a tal punto de que el que tomó ventaja fue el otro y nos puso a servirle a él. El Señor viene, nos rescata, nos toma, nos hace sus hijos, pero de todas maneras en ocasiones queremos seguir teniendo el sartén por el mango. Mira, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que sea el Señor, Yeshua, el que tenga la sartén de nuestra vida por el mango. Es lo mejor, iglesia, que nos puede pasar. Nos va a evitar muchos malos ratos y nos va a evitar tener que volver luego con el rabito entre las piernas, aporreados, golpeados, pelados de la caída que nos hizo pegar el enemigo, a decir, Señor, ay, me equivoqué, aquí estoy, Jesús, ay, 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 me duele, papá. Yo creo que es mejor de principio entender esto, atender a esto y caminar, iglesia, en pos de esto, ¿ok? Entonces, dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés. ¿Vinieron a quién? A Moisés, a quien habían ultrajado, contra quien habían abierto su boca para insultarlo, para ultrajarlo, para tratarlo mal. Y dice, y vinieron, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Reconocieron, iglesia, iglesia, iglesia. Lo que nosotros debemos hacer siempre, siempre, siempre es despojarnos del orgullo, de la altivez, de la prepotencia y reconocer delante de Dios, y si es necesario delante de los hombres, que nos equivocamos. Y si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Claro, pidamos perdón. En el menor tiempo posible, hagámoslo. Si nos equivocamos, tomamos malas decisiones en momento, claro que sí. La embarramos, como decimos, pero tenemos siempre la opción de reconocer, de arrepentirnos y de arreglar las cosas. Mira qué pasó cuando el pueblo comprende que la embarró, cuando el pueblo comprende que hizo mal delante de Dios, hablar de Moisés y hablar contra Moisés mejor y contra Dios. Y entienden que la situación que ahora estaban viviendo no era culpa de Dios, del Señor, mucho menos de Moisés, sino que era su propia culpa y toman su responsabilidad. Hoy por hoy nos encontramos con una sociedad que no quiere tomar responsabilidad
de nada, de sus errores, de nada, sino que quiere siempre indagarle a otro, indigarle, perdón, a otros, o echarle la culpa a otro de lo que tan solo ellos y su comportamiento, sus malas decisiones son responsables. Esto nos da una enseñanza hermosa a nosotros. Después de que ellos ven la situación que están pasando, entienden por qué la están pasando, simplemente dicen, vienen ahora, dicen, Señor, perdona y hágase como usted dijo que se hiciera. Perdón. Llévenos por donde usted quiera llevarnos. O sea, condúzcanos por donde usted nos quiera conducir. Sí sabes, y yo conozco y he conocido situaciones de personas que están en un estancadero porque simplemente no han querido aceptar la guía, la dirección, ni el camino que el Padre les quiere o que les está marcando. Han dicho, por ahí no vamos a caminar, eso por ahí es más largo. Yo voy a hacerle por acá que es más corto. Y terminan siendo, o terminan mejor pagando, terminan malgastando la bendición, terminan enredados y algunos desafortunadamente han terminado muertos, como murió mucha gente del pueblo aquí, porque no quisieron aceptar la voluntad del Padre y hablaron contra ese designio del Padre. Este pueblo tiene una ventaja: se arrepiente. O sea, este pueblo aprovecha la gracia, echa mano de la gracia. Sí, la gracia. La gracia se manifestó desde el principio con Adán y Eva, porque lo que ellos hicieron era una pena de muerte. Y el Señor cubre con pieles su desnudez, su vergüenza. Eso es gracia. Esa es la gracia. Ese es Yeshua manifiesto. Es una tipología de la obra de Yeshua que luego habría manifestarse y que ahora nosotros estamos disfrutando. Entonces, esa gracia que ellos tenían delante del Padre, no la aprovecharon, sino que obraron mal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque por otro que aquí hay unos aspectos bien bonitos, bien interesantes. Y es que dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y hay algo bien hermoso, bien precioso. Mira lo que termina diciendo ese versículo 7, y Moisés oró por el pueblo. Moisés no tomó una actitud revanchista. Moisés no tomó una actitud prepotente. Véalos, así los quería ver. Ahora necesitan de mí. Pues no voy a orar hasta que se mueran unos 100,000 más. O hasta que vengan arrollados delante de mí a pedirme perdón. No, no, no. Moisés simplemente, ¿qué hace? ¿Cuánto nos enseña Moisés? Moisés simplemente dice la escritura, Moisés oró por el pueblo. Moisés oró por el pueblo. Esto nos enseña, iglesia, que la mejor forma de sanar heridas es cuando tú tienes la sensibilidad, la humildad y la sencillez de poder presentar oración por aquel que te ha hecho daño, por aquel que te ha hecho mal. Sueltas esas cargas, te quitas ese peso de encima y oras más bien por la salvación de esa alma. Recuerda que el negocio del Padre son las almas.
Yeshua vino para que las almas fueran salvas. Entonces, cuando sea esta situación, dice simplemente que y Moisés oró por el pueblo. En el versículo 8 nos dice la escritura así. Y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Buena noticia para nosotros. Cualquiera de nosotros que por alguna circunstancia, alguna equivocación, alguna actitud contraria contra el Señor, fuese mordido, o sea, el enemigo sacase ventaja de esto, dice la escritura que mire a Yeshua y vivirá. O sea, ¿qué es mirar a Yeshua? Para nosotros es volver nuevamente y decir, Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, necesito tu intervención. Ellos tenían que mirar a la serpiente de bronce en el asta. Nosotros no tenemos que mirar afuera. No tenemos que buscar un crucifijo. Tenemos que simplemente dentro de nosotros reconocer y decir, Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, he reconocido. Señor Jesús, me equivoqué. Porque mira algo bien interesante. El Señor, el Padre Yahweh, no quitó las serpientes porque eran un designio de él. El Padre no quitó las serpientes. ¿Sabes qué nos significa esto? Que el Padre no nos va a quitar del camino algunas cosas, porque ya nos enseñó cuál es la salida a esas cosas. Algunos quisiéramos que aquellas personas que nos saltan el bloque, que a veces nos hacen bajarnos de la cruz, el Señor las fritara y las quitara, ¿sí o no? Desaparezcan. No, el Señor no lo va a hacer. No lo hizo aquí y no lo va a hacer. Te va a enseñar que ya te dio la capacidad y te dio las herramientas necesarias para que tú sepas afrontar y confrontar estas situaciones. Aquí les dijo al pueblo, miren la serpiente de bronce en el asta. A nosotros nos dicen, miremos a Yeshua, aprendamos de Yeshua e imitemos a Yeshua. Tremendo, ¿sí o no? Comer con aquel que me va a entregar en la misma mesa, y no solo eso, sino que moja su pan en mi plato. Y a Yeshua eso no lo alteró. Mantuvo calmado y antes lo impulsó. Lo que vas a hacer, hazlo ahora. Por eso te decía que te iba a hablar varios aspectos que los encontramos en estos pasajes. Son cortos, son 6 nomás, 6 versículos, pero que son 6 versículos que el Padre me enseñó a mí una cantidad de cosas mientras leía, mientras preparaba, y que le pedí al Padre y oro para que esto te llegue, te cale, quede en tu corazón, ronde tu mente y te impulse y te ayude, mi amado hermano, mi hermana, a que de la mano del Señor sigamos creciendo y que demos la oportunidad a Yeshua de que siga arreglando las cosas que están en nuestra vida. Todos tenemos cosas las cuales tenemos que confrontar. Unos unas, otros otras. Pero iglesia, todos tenemos cosas que nos pisan los callos. Todos hemos en un momento determinado peleado contra la voluntad de Dios en algún asunto. Lo importante, y nos lo enseña aquí la escritura, es inmediatamente
se vienen las consecuencias de eso. Se hace manifiesto lo que trae el error, caer de rodillas, pedir perdón. Nos lo está enseñando aquí la Escritura. Pedir perdón, venir delante del Padre y reconocer. Ya sabemos, el Padre no va a quitar las serpientes. El Padre no va a quitar, pero sí nos ha dado la capacidad a nosotros de seguir caminando y sobrevivir a las circunstancias diarias que la vida nos pueda presentar. ¿Sabes algo? Cada día trae unas serpientes que van a venir a mordernos. Pero cada día Yeshua nos ha dicho que está con nosotros y que quiere enseñarnos cada día a nosotros a parecernos más y más a Él, iglesia. Más y más a Él. En cuanto a la serpiente de bronce, este ejercicio lo hicimos una vez y creo que es necesario volverlo a hacer para los que no los hicieron. Acompáñame ahí a Juan en el capítulo 3, ya acá en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 3, Yeshua hablando precisamente sobre este evento en el desierto, enseñándole a la gente, enseñando a sus discípulos. Perdón, me pasé. Juan capítulo 3. Yo una vez enseñé esto, ¿no? Y lo que es los subtítulos en la escritura. Yo les enseñé también esto, les compartí algo que yo acostumbro a hacer, a tomar esto, y es que yo voy leyendo la escritura y me busco un papelito blanco y tapo los subtítulos y leo sin que estos subtítulos intervengan. Porque aquí en este pasaje, para mí, el subtítulo que pusieron en el capítulo 3, en el versículo 16, para mí quedó mal ubicado y quita sentido a la crucifixión, a la obra de la cruz. Sí, suena de pronto descabellado, pero te digo para mí. Voy a decirte por qué. Nosotros decimos que el corazón de la Biblia, o se dice mucho, se escucha, es Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Listo. Bonito. Precioso ahí. Pero vamos a leerlo para formarle el contexto a esto. Vamos a leerlo desde acá arriba. Puede ser desde el versículo 14. Dice Juan capítulo 3, versículo 14, y lo vamos a leer sin ese subtítulo. Dice así: y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, ¿no? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, cuando uno lee desde acá, le encuentra más sentido a Juan capítulo 3, versículo 16. Porque nos ve, ya estamos viendo acá en Números, qué fue lo que pasó, qué sucedió. Que el pueblo murmuró. O sea, la humanidad murmura contra Dios. Abre su boca contra Dios. Pero hay un remedio para esto, es el arrepentimiento. ¿A través de qué? A través de la serpiente en el asta. ¿Quién es la serpiente en el asta? ¿A quién representaba? A Yeshua. Y aquí Yeshua lo está aclarando.
Aquí Yeshua lo está aclarando. Entonces, mira, volvámoslo a leer y lo leemos ya seguido. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Coge más sentido, ¿sí o no? Cuando lo leemos de seguido, ¿sí? Y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo está siendo mordido por la serpiente del mal. Sus almas están muriendo. Y cuando uno lee esto, entendiendo el principio, le queda mucho más fácil e inclusive enseñarle a otro el objetivo de Yeshua. Hay personas que para evangelizarla yo tomo acá el Antiguo Testamento y les digo es que Yeshua está en todo. Y entonces tomo ese pasaje. Les digo, mire, esto es lo mismo. Ese pueblo de Israel que iba por ahí representa a la humanidad, que no quiere meterse en la voluntad del Padre, que le parece que la voluntad del Padre es mala para sus vidas y abren su boca contra Dios y quieren hacer su propia voluntad y entonces, como decimos, tome para que lleve. Como decimos más bien aquí en el valle también, tome para que afine. ¿Yo no? Ahí está resumida la relación de la humanidad sin Cristo con Dios. Y también está el remedio para ti, para mí, te repito, mi hermano, para que simplemente llegamos en arrepentimiento delante del Padre, reconocemos y eso va a hacer que el Señor, fortalecido en nosotros, nos permita pasar el territorio de Edom. Porque el territorio de Edom había que pasarlo para poder llegar a la tierra prometida. Y sabe yo qué digo, a veces digo, cuántas veces nosotros y cuánto hermano no estará dando la vuelta o no estará insistiendo meterse por el medio de Edom y el Padre cerrándole el camino porque ahí se va a quedar su bendición. Recuerda, Edom, una de las cosas a través de las cuales Edom vivía y sostenía su economía era porque todo aquel que cruzaba su territorio tenía que pagar. Sí, tenía que pagar. Cobraba. Era como un impuesto. Y no era si querías o no. Era obligado. O inclusive muchos, o a muchos mejor, los edomitas los mataron por negarse a pagar, habiendo cruzado o estando cruzando su territorio. Mira lo que el Señor les quería evitar y mira, iglesia, cómo el pueblo quería insistir en meterse por ahí. Nosotros no conocemos todas las cosas. Por eso necesitamos confiar en el Señor. Si este pueblo simplemente confía en el Señor y dice, bueno, si Dios dice que por ahí es, si Yahweh nos está diciendo que por ahí es, pues vámonos por ahí. Algo habrá que Yahweh no quiere que crucemos por Edom. O haberle preguntado, Moisés, o sea, preguntarle a Yahweh por qué. Y yo digo, yo estoy seguro que Yahweh les hubiera dicho, les hubiera explicado por qué. Así que, iglesia, cuidémonos de nuestra propia voluntad y cuidemos nuestra boca de que se abra a hablar cosas que no convienen, como pasó con el pueblo en esta ocasión. Y las serpientes ardientes, ya lo leímos, sacaron ventaja y mataron a mucho pueblo. ¿Ok? Vamos a cuidarnos. Vamos a aprender de este pasaje. ¿Qué nos queda o qué me queda a mí este pasaje? Primero, me recuerda y me reafirma que el Señor hace como Él quiere hacer y que lo mejor para mí es que acepte lo que el Señor, las cosas que el Señor quiere hacer y como Él las quiere hacer.
Segundo, para mí y como siervo del Señor, me da ese gran ejemplo de Moisés de la capacidad de perdonar. Después de que hicieron y hablaron como quisieron hablar de él, Moisés simplemente perdona y cumple su ministerio. Ora por aquellas personas que le habían hecho ese mal, que le habían causado ese agravio. ¿Ok? Y me recuerda también a mi iglesia que si por alguna circunstancia, motivo, razón, cualquiera sea, la serpiente ardiente llegase a morderme, tengo a dónde mirar para seguir viviendo. ¿Ok? Así que adelante, iglesia, te bendigo en el nombre de Yeshua. Le pido al Padre que siga bendiciendo tu vida grandemente, que te siga llevando, que te siga instruyendo y que te siga capacitando, iglesia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, damos gracias en el nombre de Jesús.